Hola chicos, nuevamente tenemos otra clasecita en lengua y literatura. Recordamos que estuvimos nosotros realizando una lectura en nuestro texto de lengua sobre el tesoro de Atahualpa. ¿Sí recuerdan, verdad? Claro que sí. En base a esa lectura tenemos nosotros la siguiente clase, que es escritura de un relato de tesoros. Vamos a conocer de qué se trata esto. Un relato de tesoros son historias basadas en sucesos históricos, o sea que en el transcurso de la historia ha sucedido, que narra un evento relacionado a un tesoro. Como la palabra mismo lo dice, escritura de un relato de tesoros, siempre debe de venir relacionado a hechos que tengan que ver con algún tesoro. Para contarlo, tomamos en cuenta que tenga partes de un hecho real relacionado a un tesoro. Siempre debe de tener este hecho que vamos nosotros a narrar en relación al relato de un tesoro, que sea en base a un tesoro. No vamos a hablar de otra cosa que no tenga que ver un tesoro. Siempre debe de ser basado en el tema de los tesoros. Indagamos o buscamos información en internet para que de esa forma nos podamos ayudar y podamos hacer nuestro relato mucho mejor. Cuenta los hechos en orden. Ese es otro punto importante, porque nosotros al momento de contar de narrar o de contar alguna historia, algún hecho real que tenga que ver con la historia, sea de nuestro país o sea de algún lugar, debe de ser siempre en orden, para que de esta forma podamos comprender mucho mejor cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el final de nuestra narración. ¿Quiénes son los personajes? ¿En qué momento aparece el tema del tesoro? Porque hay que recordar que si es un relato de tesoros, tiene que tener algo que tenga que ver con el tesoro. Entonces, para que podamos nosotros realizar la escritura de una narración o de un hecho que tenga que ver con esto, debemos de buscar información para poderla narrar de forma ordenada, y siempre y cuando nosotros tengamos claro que debe de ser un hecho en relación a un tesoro. Para que nosotros tengamos mucho más claro esto, tuvimos en nuestro texto, mejor dicho, tenemos en nuestro texto un ejemplo donde podemos observar y dice: Tina, hoy vi una película sobre la ciudad del Dorado. Dicen que ahí se esconde un tesoro. Escribamos una historia de tesoros perdidos, dice la amiguita. Entonces, entre ellas dos van a saber cómo escribir un relato de tesoros. Aquí podemos ver lo que ellas han podido escribir: el tesoro del lago Guatavila, donde consta de qué tesoro se habla: el tesoro de Guatavila. ¿A quién pertenecía el tesoro? Aquí es donde ellas han podido resaltar a quién pertenecía el tesoro, porque ellas indagaron, buscaron información para poder de esa forma escribir el relato de tesoros. ¿Qué dio origen al relato de tesoros? Aquí nos indica que en este párrafo está indicándonos el origen sobre el relato del tesoro. Por último, tenemos qué consecuencias negativas se originan a partir de su búsqueda. Ese ya vendría a ser el final de la escritura del relato que estas dos amiguitas han podido hacer: el tesoro del lago Guatavila. Estas partes con las que ellas han podido dirigirse para poder escribir su relato de tesoros, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando queramos escribir sobre algún relato que tenga que ver con tesoros. ¿De qué tesoro se hablará? ¿A quién pertenecía el tesoro? ¿Quién dio origen a esta historia? ¿Y desde cuándo ustedes pudieron conocer en relación a lo que indagaron? ¿Cuándo, en qué momento pudieron indagar, buscar información para de esa forma poder escribir su relato? Nosotros pudimos leer el relato en nuestro texto donde descubrimos que habían escondido el tesoro en la laguna de Yanganate. Así que toda esa historia tiene que ver mucho con la escritura de un relato de tesoros. En nuestras clases virtuales vamos a ver nuestras actividades en relación con esta clase y a ver si nosotros nos inventamos algún relato que tenga que ver con tesoros. A ver qué tal nos va. Nos vemos en nuestras clases. Bye, chicos. El tesoro perdido. Era
Érase una vez una niña y un niño que se llamaban Amazonas y Miguel. Ellos eran primos y se querían mucho, eran muy curiosos. Y cierto día, buscando objetos desconocidos en el ático de su abuelo Alberto, encontraron un viejo mapa que les causó una gran curiosidad. El mapa marcaba claramente un árbol, un lago, una piedra con forma de tortuga y de allí se llegaría al tesoro que parecía estar muy cerca de la piedra. Amazonas y Miguel, emocionados, enrollaron el mapa y miraron por la ventana que daba al parque. Allí estaban el árbol y el lago. Eso les indicaba que seguramente allí podrían encontrar el tesoro. Salieron corriendo, mapa en mano, hacia el parque. Llegaron frente al árbol, caminaron a su alrededor, se sentaron a mirarlo a ver qué secreto tenía el árbol que contarles. Lo abrazaron y sintieron su fuerza, pero no pudieron descubrir qué tenía el árbol que decir para que ellos pudiesen encontrar el tesoro. Decidieron entonces correr hacia el lago. Quizás el lago hablaría con ellos y así descubrirían los secretos del mapa. Corrieron tan rápido como sus piernas podían hasta que llegaron jadeantes y se sentaron frente al lago. Metieron sus pies en el agua, se sumergieron mirando con sus caretas el fondo del lago. Salieron de nuevo a la superficie, pero lo único que escuchaban era la suave brisa que corría sobre el lago. No encontraban las respuestas. Ahora estaban en problemas porque no sabían dónde estaba la roca con forma de tortuga. Pero al menos ya habían visitado 2 de los lugares marcados en el mapa. Así que siguieron su impulso, corrieron hacia la parte rocosa de la colina cercana. Allí, entre tantas rocas, encontrarían la roca tortuga. Así fue. Había muchas rocas, todas ellas con formas interesantes. Amazonas y Miguel buscaban la roca tortuga hasta que... ¡ah! Allí estaba la roca tortuga. Ellos corrieron hasta ahí y caminaron a su alrededor. Se pararon sobre ella, miraron al horizonte y no veían nada. Se bajaron de la roca un poco tristes y se sentaron al lado de la roca y miraron nuevamente su mapa. La marca del tesoro estaba realmente cerca de la roca. De repente vieron una pequeñísima florecita que asomaba su linda carita desde una grieta de la roca. Amazonas y Miguel se quedaron fascinados viéndola. Y de pronto, como cuando alguien descubre una adivinanza, los dos al mismo tiempo comprendieron que esa pequeña florecita era el tesoro. ¿Cómo una cosa tan bella y tan colorida podía nacer dentro de una fría roca? Amazonas y Miguel se abrazaron felices por haber descubierto el tesoro. Abrazaron a la roca tortuga y corrieron a contarle a su abuelo lo que habían descubierto. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que hayas disfrutado este video. Dale clic aquí y podrás participar en un fabuloso concurso. Todas las semanas puedes ver mis nuevos videos y todos los meses tendremos nuevos concursos. Suscríbete a mi canal y serás el primero en enterarte de todas las novedades que el canal de Juana la Iguana tiene para ti.